Ok. Dale. Muchas gracias por recibirme hoy. Tengo un montón de preguntas a hacer, pero vamos a enfocarnos bien. ¿Me puedes presentar un poco sobre quién eres, qué haces, qué te motiva aquí? Bueno, yo soy Angie Guzmán, vivo en el municipio de Falan desde los 9 años. Mi padre es de aquí, por eso retornamos. Nací pues básicamente en Bogotá, en la capital de aquí, y pues la verdad desde niña fui un poco alejada al campo, pero me fui enamorando de la zona de Falan, del territorio, y pues salí del colegio aquí en Falan y estudié ingeniería ambiental. Conseguí pareja o novio muy joven, tuvimos también un hijo joven, se llama Santiago, y la verdad también por él decidimos emprender o saber que hay muchas formas de ¿cómo te digo?, de hacer vida, ¿cierto? Sin necesidad de irnos a la ciudad, a las ciudades que tenemos aquí en Colombia, sino también poder desarrollar algunos emprendimientos, algunos proyectos aquí en la finca, ya que pues tuvimos la oportunidad de poder vivir en el campo. Ok, gracias. Entonces yo entiendo bien la historia familiar. Su padre nació aquí en el territorio, tú naciste en la ciudad, pero su hijo nació otra vez aquí en el campo. Sí, técnicamente. Técnicamente, sí, pero él creció aquí en la finca. ¿Y cuál es para ti la más grande diferencia entre la ciudad y el campo, la zona rural? La tranquilidad, el estilo de vida que se puede llevar, porque aunque a veces en el campo se pueden presentar condiciones difíciles porque no hay como muy buenas garantías, digamos, a la hora de vender los productos, ¿sí? Es complejo. De todas formas, hay una tranquilidad de poder salir, caminar, respirar un aire puro, limpio. Entonces tú puedes levantarte en la mañana, si quieres, pues yo no hago mucho ejercicio o no es una práctica, pero si quisiera salir a trotar por la carretera de mi vereda no tendría ningún problema o ningún tipo de amenaza o riesgo. Y además de eso es la gente también. A veces la persona que vive en el campo es más amena, es más dada al ayudar al otro. Ajá. Son muchas diferencias que existen. ¿Te sintió bien como niña en la ciudad? Sí, pues era lo que conocía, ¿no? La verdad, como te digo, yo era de las que les daba miedo hasta de la gallina. La verdad, fui así, fui de extremo a extremo. ¿Y cuándo fue la primera vez que usted encontró el campo? ¿Fue a las 9 o antes? Antes, porque mira que son muy pocas, y más por ejemplo en Bogotá, ¿cierto? Son muy pocos las familias realmente citadinas, que uno dice que sus abuelos o sus padres son de la ciudad. La mayoría de las personas que viven en Bogotá es porque sus padres vivieron en algún momento, o sus abuelos fueron campesinos, fueron agricultores, sino que pues después hicieron su vida allá. Pero técnicamente mi madre es de otro departamento, del Huila, un municipio que se llama Garzón, Huila, y pues vivió su adolescencia en ese pueblo y pues retornó a Bogotá porque pues era donde estaban las oportunidades. Mi papá pues hizo algo similar, él sí estuvo en otros departamentos también de Colombia, y pues pero también llegó a Bogotá. Entonces ahí es donde se conocen, y yo soy la menor de 3 hermanas, de 3 mujeres. ¿Y tienes hermanos? No, solo somos 3 mujeres nomás. Somos 3 mujeres en la casa. Una mujer manda entonces. Sí. Somos el gen dominante ahí. ¿Y entonces parte de su madre también viene del campo? Del de campo. Más rurales. ¿Hasta dónde conoces su historia familiar? ¿Tiene raíces? ¿Hasta cuándo conoces tus raíces? ¿Son todos campesinos o...? Sí, mira que por parte de mi papá es más bien poco lo que se conoce. Tengo entendido que conozco de pronto la historia desde mis abuelos, es decir, los padres de mi papá, no de mis bisabuelos, porque
ellos creo que ni tampoco tuvieron mucha conexión, no los conocieron. Y él salió muy pequeño de la casa. Él tenía, pues según lo que él cuenta, 8 años cuando salió de aquí de Falan, a como ayudar a otro señor, y resultó en el Quindío, o sea, en un pueblo que se llama Córdoba, y ahí aprendió a coger café. Bueno, después resultó en Santa Marta pagando el servicio militar obligatorio aquí en Colombia, y pues ahí llega a Bogotá, ¿no? Entonces pues él estaba como alejado de su familia, entonces muy poco conozco, digamos, de las raíces de mi padre, digamos, de sus abuelos o bisabuelos, no conozco casi. ¿Conociste a tus abuelos mismos? Sí, a mis abuelos, sí, a mi abuela nomás, porque mi abuelo murió cuando yo estaba como un poco días de nacida, murió el papá de mi papá, entonces no lo conocí. ¿Por parte de tu madre? Y de mi mamá conocí a mis abuelos, sí, íbamos a Garzón Huila a visitarlos, pero digamos era poco, solo era como por unos días de vacaciones, y pues retornábamos. Sé que pues eran de la mamá es que ha sido poco, ¿verdad? El conocimiento que tengo sobre los orígenes o raíces, pero sí sé que por parte y parte sí eran raíces campesinas, agrícolas. Ellos hablaban, no sé, contigo sobre, en nuestros días era diferente el campo, cambió mucho, o ellos contaban sobre la vida campesina contigo. Sí, normalmente yo les pregunto precisamente les he preguntado un par de veces por el interés que tengo, especialmente cómo manejaban los suelos, que es como mi interés, cómo se elaboraba en esa época el suelo. Y por ejemplo, eran fincas productivas, normalmente se realizaban siembras con muy poco de pronto abonos o insumos de origen químico, sino que pues todo era con la misma cereza del café, con la ceniza, porque pues todo era en leña, ¿cierto? Siempre se cocinaba en leña. Entonces poco se veían enfermedades en los cultivos. Poco enfermedades. Sí, y plagas en los cultivos, porque pues se llevaba un proceso muy orgánico. Entonces era como el suelo que actuaba naturalmente en los cultivos. Entonces, digamos, principalmente preguntaba eso. Y digamos que en mi familia hay dos situaciones. Con mi padre, por ejemplo, como te digo, que él salió a los 8 años, las condiciones económicas pues eran más difíciles. Las familias antiguas acá en Colombia son bastante numerosas. Ellos eran 8, y pues según lo que cuenta mi papá, el abuelo era pues una persona de vicio, por decirlo así, que le gustaba apostar, era como lo común, y pues un día apostó la finca en la que vivían y la perdió, y anteriormente la palabra valía mucho. Entonces pues prácticamente dejó a mi abuela y a todos los niñitos solos. Ella se consigue después a otra persona como un padrastro, y pues ahí es donde como que se dispersa. Pues los otros sí fueron con ella, de pronto los menores, y entonces digamos poco, como te digo, se conoce. Entonces uno se da cuenta que económicamente ellos de pronto se vivieron más necesidades. En el caso de mi mamá eran más hermanos todavía, son 13 en total. La abuelita perdió 12, perdón, y la abuelita pues nacieron 15, pero a los días de nacido murieron. Tú sabes que anteriormente pues los partos eran en casa, entonces pues habían algunas complicaciones, y tres murieron, entonces quedaron en total 12. Pero ella cuenta de otras situaciones, ¿no? Ella sí dice, no, papá siempre tuvo la capacidad de darnos alimentación a todos, todos estuvimos muy unidos, digamos como que habían días especiales, había unos ciertos días donde solo se podía tomar, donde había el chocolate y el pan o cierta alimentación, y que otros días pues ya era como lo más normal. Pero en general, no solo hablando de mi familia, he podido escuchar y saber que anteriormente las familias numerosas se podían de pronto desarrollar o levantar más fácil, ahora ya no, y pues más en el campo. Y bueno, estamos ahorita en el campo, en su finca. ¿Me puedes contar un poco sobre los cultivos que hay?
Bueno, aquí especialmente tenemos cacao. El cacao es una planta, un árbol, en el cual su fruto pues son las mazorcas. Esto aquí, hay muchas variedades. Esta es una variedad pues transgénica o modificada genéticamente. ¿En cuál sentido? Para dar más. Para dar más producción. Pero son de aquí, ¿no? Son modificaciones genéticas de Sudamérica. Por ejemplo, esta se llama CN51 y viene de unos cultivos y un proceso que se hace en un país vecino, si no estoy mal es Ecuador, pero también hay otras en el que está algunos de Colombia, que también han sido modificaciones genéticas, pero para buscar aumentar la productividad. También contamos con algunos árboles criollos, por decirlo así, pero ellos se demoran mucho más a la hora de producir. ¿Ellos qué? Más tiempo en producir, se demoran más en producir. Es decir que este árbol al año y medio ya empieza a tener sus primeras, ¿sí ves? Ajá. Sus primeras florecitas. Mira, esta es la... Esta es un flor. Esta ya es la mazorca, es esta misma pero en miniatura. Ah, pero antes tiene un flor. Exacto, mira, esta es la flor, esta que ves acá. Ah, sí. Estas sí, estas son las florecitas. Y ya empieza a cerrarse y devuelve capullito porque la flor está así. ¿Y esos que son muy negros son muertos? No, hasta ahora se está desarrollando. Sí le generan algunas enfermedades muy pues en este cultivo nos atacan mucho. Una que otra mazorquita puede tener es decir que como que se pasma su crecimiento. Ajá. Y pues este es especialmente el cultivo que tenemos ahora, que pues el cacao actualmente está a un muy buen precio porque pues a nivel mundial está, digamos que tengo entendido que Ghana en África es uno de los mayores productores de cacao y la verdad por temas de clima, enfermedades y plagas ha disminuido mucho. Entonces en Colombia ha crecido mucho, en estos países suramericanos ha crecido mucho el cultivo. Ah, mira, aquí está la florecita para que la veas. Oh, la vamos, mira, aquí está la flor. Después la flor ya deja la mazorquita chiquita y ella ya empieza a desarrollarse y convertirse en esto. Y bueno, hablando sobre eso, y antes hablamos sobre las historias de su familia, que era más orgánico, que era más limpio. ¿Cómo ustedes implementan esas, digamos, conocimientos, o sea, esas ideas aquí en la finca? Bueno, esa pues historia. Técnicamente nosotros hemos venido como evolucionando un poco, porque el común es invitarlo a uno a utilizar el químico, ¿cierto? Para buscar mayor rendimiento, para ver los resultados en el árbol, pero pues nosotros siempre hemos sido amigos de considerar que el suelo tiene vida, ¿sí? El suelo es un elemento pues abiótico, ¿no? Pero cabe resaltar que en él viven miles de microorganismos que hacen posible ver algo crecer o florecer. Entonces, si tenemos un buen suelo, tenemos vida. Entonces aquí prácticamente lo que realizamos, por ejemplo, de manejo de suelos es aplicando orgánicos. Aplicando. Estamos aprendiendo también porque es un proceso. Nos hemos capacitado, hemos participado en diferentes talleres, programas para aprender, porque pues lo común y más fácil es ir a una tienda donde te venden el insumo, el químico, lo aplicas y ya. Pero ha sido un proceso interesante, de mucho aprendizaje y entender que pues hay que ser uno solo con el entorno, ¿no? Y que un bosque, por ejemplo, funciona bien y nadie le está aplicando nada. ¿Y aquí se utilizan entonces aún unos químicos? No. No, al momento no. Nosotros no.
aplicamos solo orgánicos, pero entonces los preparamos aquí mismo. Ajá. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar, bueno, aquí está seco, pero nosotros podemos utilizar el vástago, que es decir, la mata de plátano o de banano, después de cortarse. O sea, ya da un solo racimo y ya hay que cortarla, ¿sí? Porque alrededor ya tiene hijos, mira, ahí está el ejemplo. Entonces, esa ya se cortó porque dio el racimo. Y ya tiene unos hijos que están al lado creciendo. El racimo es el cultivo de bananos. Sí, el cultivo de banano o de plátano, que nosotros pues los diferenciamos. Banano el que consumimos de fruta y plátano pues el que cocinamos. ¿Cómo puedes ver la diferencia en la mata misma o no? Las matas de plátano, por ejemplo, igual que el cacao, igual que las diferentes especies acá en Colombia, pues tienen variedades, ¿no? Entonces acá tenemos plátano que llama martón, hay un plátano que es más pequeño que le dicen cachaco, hay otro plátano que le llaman africano que es grande y de cáscara más amarilla, también se puede notar en el tallo. Y en cuanto al banano y el bocadillo, pues sí, los tallos son diferentes, el banano es más de un grosor mayor, es mucho más alta la mata, normalmente el color no tienen estos colores así entre cafés, sino que tienen tonalidades moradas. Entonces eso es plátano. Estos plátanos, sí. Ajá. Lo que nosotros también acá hay un platanito pequeñito que nosotros le llamamos bocadillo, un bananito pequeño que le llamamos bocadillo, y ella también es una mata que tiene como sus veticas o coloraciones moradas. Entonces hay muchas formas de distinguir esa variedad. Y yo veo aquí, entonces tenemos el cacao, pero también banano, plátano, tenemos aguacate, creo, aquí encima. Sí, este es un aguacatico pues ya algo viejito, digo yo, pero sí es aguacate. Y por eso ejemplo, tiene un sentido que están todos mezclados. Sí, precisamente anteriormente también se utilizaba. Bueno, hace unos años se empezó a promocionar el monocultivo, es decir, un solo cultivo, una variedad, que porque no que se podían mezclar, que porque este podía generarle enfermedades al otro, pero ahora con todo el tema orgánico se ha ido impulsando la diversificación de los cultivos o el asocio. Por ejemplo, cuando tienes un árbol de cacao pequeño, él requiere los 2 primeros años de vida un 70% de sombra y 30% de sol. El pequeño. Cuando está pequeño, cuando recién lo siembras. Entonces sí es importante que tenga algo por encima. Por eso, por ejemplo, en la mayoría de cultivos de cacao, de aguacate, lo que sea, vas a encontrar plátano. Porque el plátano crece mucho más rápido, al año él ya empieza a producir, entonces le da sombra. Y se puede hacer con diferentes cultivos, ¿sí? O pues uno puede utilizar incluso maderables, forestales, porque es importante empezar a crear esos sistemas, que es lo que en algún momento deseamos en este lugar, ¿no? Empezar a crear esos niveles de estratos como si fuera un bosque para que todo se beneficie. Y por eso también es importante que son colinas que están muy inclinadas para dar la sombra así, o la colina. No, la colina de pronto la inclinación no tiene que de pronto mucha relevancia en el sombrío, sino pues esto es zona más o menos no es tan alto, pero ya empezamos a subir prácticamente la cordillera, entonces es como la ubicación geográfica que tenemos, que por eso estamos en ladera, y obviamente pues hay personas a mayor altura que pues tienen llanuras, ¿no? Entonces pues es como depende, hay lugares donde hay una macetica. Por ejemplo, otra práctica que nosotros usamos es, no sé, mira, allá ves que está ya como montadito, por decirlo así, y es que tratamos de hacer solo guadañadas a cierto punto para que después de cortar pues todo esto caiga sobre el suelo y lo cubra. Entonces es una forma. Se cortan. Sí, con guadaña, y se evita entonces aplicar herbicidas para que queme el pasto. ¿Y cuál es esa fruta que nos vemos ahí? Guayaba. Tenemos guayabo. Sí, es un guayabo. Guayabo. Ajá. Y aquí noto que hay uno en el suelo, casi. Ese grande, ¿cuándo está maduro? ¿Cómo se sabe? Bueno, por la coloración. Este tipo de cacao empieza a ponerse ya cuando está maduro
como con veticas naranjas, o sea, como entre naranjitas, se ve más claro. Vale. Entonces, y el otro, el criollo, él está verde en ese estado y cuando se pone amarillo es cuando se toma Vale. el fruto. Por ejemplo, allí donde estamos, allí también tenemos unos mandarinos, tenemos limón, Ajá. limón criollo, limón mandarino que también llamamos acá, o limón Tahití, que es el verdecito el común, ¿qué más tenemos? Y digamos otro tipo de alimentos que de pronto más de consumo acá, como la yuca, siempre se tiene como ciertas cositas para el gasto. ¿Están en otras partes de la finca? Sí, por ejemplo, el mandarino está allí. Vamos. Si quieres ver la mandarina. Volvemos unos años en el tiempo. La niña Angie llega al campo. ¿Qué le sorprendió aquí? ¿Qué te asustó? La verdad, yo veía que todo era como, si lo recuerdo cuando estaba de pequeña, llegar, por ejemplo, al colegio y ver que eran menos niños, que el espacio era más pequeño, porque pues aquí las escuelas son pues más pequeñas, ¿no? Digamos, fue eso, fue como más al apego a lo que tenía allá. El que allá podía salir a la esquina y encontrar la tienda y aquí no. Uh-huh. Sí, que aquí ya no se podía ir a la tienda por un dulce fácil, sino tocaba hasta que mi papá me desplazara en el carro para poder ir a comprar algo. Entonces digamos que en la ciudad no tenía, y al principio fue frustrante por lo que te decía, sentía como miedo de la mayoría de los insectos o bichitos que viera, entonces eso era traumático, porque cómo vas a vivir en el campo y no ver alguna arañita o alguna avispa, ovejita, bueno. ¿Cuál es tu, no peor recuerdo, pero uno de esos momentos que te asustó mucho? Una vez estaba en la escuela, pues ahora es chistosa, y justo a mí, digo yo, habíamos más niños, estamos como en la hora de recreo, a nosotros nos daban en las 11 en la escuela, y era como un arrocito, no sé, ese día era como especial, no recuerdo qué había. Me senté como en una escalerita, y se subió sobre mi pantalón una lagartija. Y no, yo boté ese plato por allá al cielo, grité como, yo creo que alarmé a todos los profesores, porque pues claro, yo movía las piernas y el animalito seguía subiendo. Entonces sí, yo creo que eso, y fue casi iniciando la escuela. Ahora es gracioso. Porque ahorita estamos en la naranja. Mandarinas, mandarino, sí. Las pequeñas. Sí, es que están pequeñitas algunas, mira, por aquí, debe haber una. Ya está, permiso. Bueno. Esta aún no está tan, pero sí, ya, cuando está así ya pintoncito, sí, entonces, a mí me gustan mucho así, más que tan maduras, porque se alcanzan a sentir un poco, como digo el cuento, aciditas. Sí. Pues es mi gusto, ¿no? Sí. Pero subimos. Y bueno, ¿cuál es tu mejor recuerdo aquí al campo? Falan. De niña. No, de niña, en tu vida. En mi vida. Yo creo que lo que te hablaba al principio es poder sentarse ahí al corredor de la casa o asomarme y mirar hacia el paisaje y sentirme tranquila y ¿sí? Sentir que pertenezco aquí y que... ¿Qué te hace pertenecer aquí? Yo creo que lo que se ha construido, ¿sí? Digamos, no es el material, no es lo material, sino que llegué aquí siendo pues una niña citadina que siempre pensó que apenas saliera del colegio lo que iba a hacer era regresar a la ciudad. O sea, estuve muchos años pensando eso, digamos en mi primaria siendo tan pequeña, yo decía, ya cuando pasé a la secundaria, que yo decía, no, yo me voy, o sea, yo estoy aquí porque mis papás están acá, pero
me voy, entonces... ¿Qué cambió? ¿Que esa idea de voltar por la ciudad no se cumplió? Yo creo que mi hijo, Ajá. fue mi hijo especialmente. Y empezar a concordar con una persona diferente a mí, ¿sí? Porque yo incluso pensaba, decía, no, pues allá también se puede hacer la vida y allá hay más formas de trabajar, hay mejores cosas para él, ¿no? Pero él todavía es una persona que es más apegada al campo, él es más apegado a su territorio porque él sí es nacido aquí. Mi esposo sí nació acá. Y él decía, yo no me quiero ir, y comprendí, gracias a él, que este era un buen lugar para hacer nuestros proyectos y para ver crecer a mi hijo, a Santiago. Sé, y es, digamos, lo único que digo, en el campo a veces hay limitaciones, de pronto no hay digamos, ciertas actividades adicionales que a mí me gustaría poder ofrecerle a Santiago. ¿Cierto? Como el simple hecho de aprender a tocar algún instrumento, que de pronto tenga un profesor de algo, ¿cierto? De alguna otra actividad que deportiva puede ser. Digamos, aquí en el pueblo hay como un grupito de muchachos que hacen, que entrenan a niños para el micro o el fútbol, pero pues no es el deporte que le guste a mi hijo, entonces ahí se cierran como las opciones. Pero digamos, es lo único por lo que yo diría, busquemos algo más cerca a una ciudad, pero de lo contrario considero que el desarrollo motriz de un niño en el campo es increíble, el saber que estamos ahí y en segundos puede estar allá arriba en la cepa del árbol sin problema. Y tú lo comparas con algún niño de la ciudad y eso no se hace de la misma manera, no es igual. Es muy ágil, corre por todo esto con mucha facilidad. Le gustan los animales, le gustan sus perros, los gatos, los conejos, los chivitos, ¿sí? Entonces y lo hemos enseñado mucho a apreciar la vida. Antes también uno tenía la noción, porque era lo que me enseñaban en casa, si ves el alacrán, mátalo, porque te va a picar y pues hay personas que son alérgicas, incluso pues han fallecido, han muerto por una picadura, ¿sí? Pero ha sido tal el respeto que hemos aprendido por la vida en sí, que nosotros ya no, nada, o sea, lo vimos, listo, lo tomamos, no lo manipulamos directamente con la mano, pero sí lo cogemos con cuidado, con algún palito, con la escoba con mucho cuidado, lo recogemos y lo dejamos en un lugar para que él siga, porque... Recuérdame, ¿qué estudiaste? Agronomía. Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. ¿Cuándo decidiste hacer eso y por qué? Vuelvo al tema, cuando yo tuve a mi hijo quedé en embarazo a los 17 años, que era como el tiempo en el que quería y pretendía ir a la universidad, ¿cierto? Entonces, como que... Permiso, ¿cuántos años atrás fue eso? Ya me perdí, hace 10, casi 11 años. Así, no, mi hijo va para 11 años, o sea, fue hace 12 años eso. 12, 13 años que... Sí. Y pues yo sentí que se me cerraron las oportunidades o las posibilidades, entonces, porque sabía que tenía que centrarme en él, en mi hijo, ¿cierto? Pero pues vi la oportunidad y la posibilidad de estudiar virtual. A mí me empezó a gustar el tema del campo y sí consideré estudiar una carrera afín, pero pues la universidad virtual en la que estaba pues no estaba la que de pronto quería. Entonces pues fue como lo más cercano que vi a la actividad. Entonces pues me incliné por la ingeniería ambiental, pero siempre ha estado muy relacionada con el tema agrícola. ¿Y cuándo empezaste con a estudiar? ¿A los 18? Empecé a los 19, porque a los 18 años nació mi hijo, entonces pues tuve ese tiempo. Él nació en mayo, entonces tuve unos mesecitos para estar ahí con él. Digamos, cuando tienes que estar casi como muy, muy al tanto, igual pues muy joven, como muy novata con el tema, entonces fue de tiempo exclusivo. Sí hubo apoyo familiar, bastante,
Entonces, pues, tanto por la parte de los padres de mi esposo como de los míos nos brindaron mucho apoyo para que pudiéramos continuar con nuestras metas, con nuestros deseos y pues pudimos estudiar y pues ellos nos ayudaban económicamente para poder. ¿Y en este tiempo ya trabajaste en el campo o hasta el 17, 18 no tenía que trabajar aquí en el campo? No tenía que trabajar. De hecho, digamos, soy una agricultora o campesina, digo yo, afortunado, diferente porque pues yo hago algunas actividades acá en el campo, pero no, pues gracias al estudio y demás, entonces pues uno ya consigue otro tipo de ofertas laborales, más vinculadas con el tema, esto es piña, mira, más vinculadas con el tema académico. La piña normalmente precisa muchos químicos, ¿no? Cuando es monocultivo. Sí, no, nosotros aquí tenemos no? aquí, no, cuidado ahí te chuses, no, nosotros tenemos, es como para el gasto. Esta, por ejemplo, es otra variedad, esta es la que llaman oromiel, es una más pequeña, más dulce. Ya me cortó una vez a las hojas. Sí, hay las pequeñitas, sí, ¿no? Tenemos es para el gasto, más para la parte de abajo tenemos una un poquito más grande, más antigua que llevaba antes de que consiguiéramos la finca, entonces pues una que otra vez comemos piña, pero digamos que no es nuestro afán, ¿no? Le damos el espacio y tiempo necesario. Mira, esto es lo que pasa cuando uno de pronto guadaña o corta el pasto en lugar de fumigarlo y quemarlo. Entonces si ves que se crea como una protección en el suelo, uno siente que va como con un colchoncito. Eso es el efecto de mulch o de sombrío que uno le genera al suelo. Ya hay más verde. Sí, ya hay más verde y se conserva la humedad. Ajá, sí. Aunque está haciendo sol. Y sí, mira, qué maravillosa esa vista. Sí, yo digo que todos los días me levanto y me asomo al balcón de la casa y digo gracias. En serio, sí, gracias por esto. ¿A quién dices gracias? A la vida, a la familia, al universo, digamos que no soy muy creyente, o sea, sí soy creyente, pero no digamos a una línea religiosa como tal, ¿no? Pero sí a la creación. ¿Qué me puedes contar sobre esa cordillera o esas montañitas, esa zona? ¿Eso es todo Falan o ya son otros? No, ya empezamos a ver, al frente está parte de Mariquita, por decirlo así, y a este sector hacia allá como otro municipio que se llama Fresno. Y hacia atrás me imagino que ya vienen siendo montañas como de Caldas, o sea, las que uno ve bien atrás porque digamos, sí, esta parte es como de aquí hacia allá y veredas como de Mariquita y como, bueno, no sabía decirte exactamente, pero como hacia allá. Mira, allá esa partecita, no sé si tú la ves bien. Sí. Ese es Fresno. Ah, la ciudad. Ese es un pueblo, esa aglomeración. Sí. Esa aglomeración de casitas, pues por la resolana que está haciendo, pues no se puede ver bien. Hay veces que sí se ve súper bien, porque está como entre soleado y nubado allá, entonces no se puede apreciar bien. ¿Cuáles son los más grandes problemas que hay aquí en el campo, en el territorio mismo, según ti? Yo creo que es como la falta el poco apoyo que recibe el agricultor y el campesino. Digamos, tú vas a un supermercado. Son hormigas. Sí. Uy, son grandes. Sí, y pican bastante duro. Muerden, realmente muerden. Y te dejan como una feromona, un líquido y muerden bastante duro. ¿Qué te cuento al respecto? Ah, sí, te decía que tú vas a un supermercado y te dicen a ti, esta mandarina vale 1,000 pesos. Ajá. Y tú las pagas, ¿cierto? Aquí con el agricultor no, tú llevas tu producto al centro de acopio, bueno, no hay centro de acopio, sino más bien al intermediario, una persona que es mismo aquí del pueblo o del pueblo vecino y te compra a ti y te dice estoy pagando a tanto. ¿Cuánto sea? Pues digamos con la mandarina no sé la relación, pero ayer o antier escuchaba que la bolsa de plátano, que tiene alrededor de 60 plátanos, estaba en 10,000 pesos y tú compras un plátano
en el negocio, en Bogotá, a 2.000, 2.500. Por uno. Y aquí te pagan 10.000 por 60. Entonces, yo creo que es el desafío más grande. Empezando por ahí, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Eso es un aguacate también. Esta es la flor del aguacate, la florecida del aguacate. ¿De eso sale todos los aguacates o solo uno sobrevive? Pues normalmente casi que uno por cada. Hay ramilleticos, sí, se supone que esto, pero no, digamos, por muy grande que esté la producción, el palo tiene que naturalmente abortar porque pues no podría soportar ese peso. Ajá. Pero más o menos si ves así un ramillete de flor, pues es uno, más o menos, ¿no? Puede que te salga uno acá y otro acá, ¿cierto? Pero no pueden ser todos estos, no. Sería muy duro para el palo. Pero normalmente los árboles tienen periodos, pues, de aborto, por llamarlos así. Él mismo suelta. Y entonces, uno de esos problemas es el pago del campesino. Sí. ¿Hay otros problemas? Sí, por ejemplo, el tema de vías, ¿sí? De pronto de servicios básicos. O sea, tú ves, y yo te digo por eso, el agradecimiento siempre a mi familia, al entorno, a la vida, bueno, a todo lo bueno que nos ha pasado. Pero pues tú esta casa la ves acá, digamos, en la manera que la tenemos nosotros, por mucho apoyo familiar, porque de pronto uno hace, digamos, otras proyecciones de vida, ¿cierto? Pero hay agricultores o productores que no pueden desarrollar de pronto una vivienda pues con mejores condiciones o muy digna que digamos, precisamente porque no hay garantías. Entonces hay personas que no cuentan con servicios básicos, ¿sí? O unidades sanitarias. También hay personas que pues tienen de pronto un lotecito, pero tienen una casa con lona y de esa manera viven. Entonces, pues no para todos la vida en el campo es de la misma manera. ¿Y eso qué es para dar agua a los...? Este es un tanque de almacenamiento. El acueducto de nosotros viene de allá, donde ustedes cogieron la vía para venir hasta acá. Y es un acueducto regional. Ese acueducto viene de una parte que se llama San Jerónimo, que corresponde a un municipio que se llama Casabianca. Ahí hay una buena represita, una buena captación de agua, y el área está protegida. Hay más o menos una finca como de 100 hectáreas donde la asociación o ese acueducto compró ese terreno para protegerlo. Entonces pues abastece de ahí para abajo, mejor dicho, hasta casi el caserío donde está la normal, llega ese acueducto. ¿Y es una asociación de San Jerónimo mismo? ¿O son gente de aquí que...? De todo, o sea, al pedir el punto de agua, de alguna manera también te estás asociando. Entonces, pues, obviamente se paga una mensualidad para el mantenimiento del mismo acueducto. ¿Y toda esa agua de allá viene por aquí? Sí, por tubería enterrada por toda la ¿Hasta la casa o solamente? No, llega aquí y de aquí a la casa, sí. Con tubería enterrada. No, esta la tenemos de pronto para... Las plantas. Para a veces las plantas, sí, pero... ¿Ustedes entonces construyeron su propia tubería aquí? Sí. ¿No es de la alcaldía o algo? No, nada, no, nosotros mismos. Tenían que asociarse en la y cordillera pagar, más arriba. Exacto, y pagar el punto. Es que eso es, digamos, otro conflicto que uno puede ver, ¿no? La extensión agropecuaria, es decir, pues las tierras acá en Falan son parceladas o son muy pequeñas. Entonces, lo más grande que tú puedes encontrar, o al menos en esta zona, son 9, 10 hectáreas. Y son muy pocas las personas que tienen esa cantidad. Esta finca es de 2 hectáreas. ¿Y es suficiente para vivir? Bien trabajada y con trabajo constante, me atrevería a decir que sí, pero pues con digamos una familia de 3, 4... Sí, de pronto de 3 o 4, pero pues como te decía, digamos, nuestro ingreso no depende únicamente de la finca, sino que pues tenemos trabajos alternos, a veces él tiene o a veces yo tengo algún trabajo. ¿Cuáles? Y bueno, yo ahorita de hecho estoy en un proceso de extensión agropecuaria. Yo hago visitas a agricultores de aquí de la zona
precisamente enseñando y dando asistencia técnica sobre el cambio a la agricultura orgánica. Y eso es empujado por eso sí viene del Ministerio de Agricultura. Ajá, proyectos con ellos. Y la Agencia de Desarrollo Rural, que es, digamos, la que ejecuta la mayoría de los programas de campo aquí en Colombia. Y fuera de eso, pues una universidad es la que realmente opera el proyecto. Entonces la universidad envió una convocatoria nacional, me postulé y quedé. Quedé en el trabajo. Ese trabajo es corto, pero digamos son ayudas, a eso es lo que yo me refiero. ¿Cuánto tiempo para tener una idea? 3 meses, por ejemplo. Ajá, 3 meses. 3 meses, digamos que estuve con eso. Se presenta, bueno, es decir que en febrero estaría terminando ese contrato. El resto del año pues ya está, digamos, enfocado más a la finca. Y digamos por eso también sale y surge toda la necesidad de crear ese proyecto turístico que va en pro de la conservación, ¿no? Para poder también tener una ayuda y también digamos el anhelo nuestro es poder ser ejemplos, ¿sí? A veces nos limitamos y a veces considero yo que los agricultores o las personas del campo nos enseñaron solo a hacer una actividad o les enseñaron, ¿cierto? De pronto la facilidad o la posibilidad de haber estudiado, ¿cierto? Te abre un poco la mente, por decirlo así. Hay personas que no, ¿cierto? Que lamentablemente eso es otro limitante o otro factor. La mayoría del campo se está quedando solo porque los muchachos ya no quieren dedicarse al campo porque vieron a sus padres toda la vida de la misma manera, sin prosperar, ¿cierto? Sí. Esto es una cosa que escuché muchas veces, por eso lo pregunté, cuál es el mejor problema de la zona rural. Y bueno, entrevisté o estaba en reuniones con muchos campesinos un poco más jubilados. Exacto, están solos. Dicen, están solos, nadie quiere trabajar aquí, están saliendo los jóvenes. Tenemos un joven aquí, digamos, porque ¿qué te hace quedar y otras salir? ¿Tienes alguna idea sobre eso? Yo creo que el quedarme siempre he sido obstinada y es por eso yo creo que me empeñé a decir aquí la gente también come, aquí la gente también tiene otras actividades por hacer, entonces pues sencillamente pues hay oportunidades y posibilidades. El tema de producir orgánicamente le puede dar como un plus o un valor agregado a tu producto, ¿sí? Ahora, pues obviamente eso requiere unas inversiones significativas, el promover un producto orgánico, porque pues, tienes que certificarte, eso no lo hemos hecho. Pero bueno, vamos en camino de eso. No, aún no la tenemos. Porque me dijiste también que, bueno, esa transición del tradicional o digamos un popular hasta lo orgánico es un proceso que aún están aprendiendo. ¿Dónde están aprendiendo eso? ¿De dónde vienen digamos esos que yo llevo más de 5 años mucho más de 5 años. Yo empecé bueno, hay un gran, aquí recopilando, es importante. Cuando yo tenía más o menos unos 13 años, empezó a llegar acá un grupo de la pastoral rural, pues eso es de la diócesis de un municipio que se llama Líbano. Esos son apoyos, digamos, económicos que brindan algunas organizaciones de la Iglesia Católica por parte de países europeos y pues vienen a ayudar a nosotros, ¿no? Al país tercermundista, a los que de pronto pocas posibilidades tienen. Entonces empecé a conocer sobre la agricultura orgánica con ellos y desde ahí estoy. Entonces, es decir, llevo varios años con el cuento, aprendiendo poco a poco. ¿Por qué digo que vamos aprendiendo? Porque es que es tan diverso y es tan amplio. Es decir, por ejemplo, a ti te enseñan diciendo es que debes usar tantos kilos de melaza, tantos kilos de esto, tantos kilos de aquello, y para que te salga exactamente eso. Y me he dado cuenta con el tiempo de que no es tan así. Si tú agregas un poco más de esto no pasa nada, porque lo orgánico es la vida, no estamos alterando de pronto. Sí. A veces sí hay compuestos que no nos pueden quedar como con una acidez muy alta o muy baja, entonces sí depende de pronto qué tanta cantidad utilicemos.
y es importante utilizar las medidas, no estoy diciendo que no, es necesario también en ciertas ocasiones medir, pero pues también es importante jugar y aprender un poco de qué nos sirve, de qué manera podemos reemplazar aquello. Y es lo bonito del tema orgánico. Pues, entonces usan los conocimientos que ellas dan, pero también están cambiándolas y adaptando a la práctica aquí. Exacto. Y estás también pasando esos conocimientos a otras por tus proyectos de extensión o fuera de eso también dentro de la comunidad. También, mira que pues digamos, con las personas que puedo y trato y considero que puedo hablar del tema, pues se prestan esas conversaciones para como inducirlos. He pertenecido a asociaciones, a organizaciones para apoyar ese tipo de actividades. Pero pues otro problema es el tema de la comercialización, ¿no? A veces, y de la organización, no nos enseñaron a trabajar en equipo, entonces a veces nos cuesta dar, queremos dar y recibir inmediatamente. Y todos los procesos, o la mayoría de los procesos, creo que primero hay que dar mucho y después se recibe. Y pues en el campo lo vemos todo el tiempo. Cuidas una mata de plátano por un año para que te pueda dar un racimo, antes no te va a dar nada. ¿Pero los campesinos tienen problemas de cooperar? ¿O? Pues es que mira que yo creo que están como te digo yo, cansados y más con los procesos institucionales, porque son momentáneos, son procesos que inician o proyectos que inician con unas grandes ambiciones, pero por temas de presupuesto o de mala planificación, considero yo, quedan ahí y los campesinos o los agricultores quedan a medias con la información mediana. Es como si yo te montara una procesadora de plátano, un ejemplo. Entonces todo el plátano lo vamos a transformar, lo vamos a secar y vamos a hacer harina de plátano, un ejemplo. Pero me la montan y no me dicen cómo la debo manejar, que me voy a enfrentar a temas de comercialización, que debo manejar ciertos presupuestos. Entonces ahí es donde yo digo que la gente está algo cansada de los procesos asociativos por eso, o porque solo son unos pocos los que lideran y otros simplemente quieren saber si funciona o no. Entonces considero que nos falta dar un poco más. Yo sé que es difícil, pero debemos, y lo digo en general, también lo digo por mí, aprender a dar un poco más y sin esperar de inmediatez, porque pues sé que pues la idea es poder recibir algo en algún momento, pero no de la noche a la mañana. Pregunta rápida, ¿eso entonces plátano porque está colorida o no? Sí, ella de pronto empieza a tornarse de pronto un poco más oscura, pero esta también es plátano. ¿Esos son plátanos? Sí, este también es plátano. Dale. Pero esos son todos plátanos. Sí. ¿Y bananos son allá? Esas pequeñas. No. No, tampoco. Dale. ¿Dónde estamos aquí? Aquí es como una biofábrica de insumos, algo abandonada. Bueno, la estamos reactivando, digamos, pues hay que cambiarle el techo. Aquí lo que hacemos es tratar de coger todo el desperdicio de la cacota después de sacar el cacao, es decir, los granitos de cacao, que es lo que se seca y se vende para la transformación del chocolate. Aquí pues dejamos que se desintegren por un tiempo, después ya con más facilidad se pueden picar, o se pueden picar verde, exacto, si ves, ya se pueden de pronto despedazar más rápido y empezamos a agregar otros ingredientes, como es la melaza, lo que yo te decía. Para hacer abono. Para hacer abono. ¿Y qué edad tiene este monte? Bueno, es que lo hemos como realimentado, por decirlo así. A veces los dejábamos separados en otro lado y sacábamos como una porción de abono, por decirlo así,
y pues lo distribuíamos. ¿Y el abono Ahora, está aquí dentro? no porque este sí queda sólido. Acá tenemos uno líquido. Estos son microorganismos. Nosotros tomamos hojas de mantillo de bosque, es decir, con algo de hongo, y los alimentamos en esta caneca de manera líquida. Esto sí tiene pues otros. ¿Tiene un olor? Sí, huelen como a un fermento. Ah, sí, como un vino. Eso. Pues hay una actividad obviamente ahí yo de... pensé que era hacer más fuerte. Pero... Sí, de hecho los que se hacen con estiércol realmente sí quedan bastante fuertes. ¿Y se usa por cualquier cosa o específico? No, esto ayuda mucho. Bueno, los microorganismos funcionan en el suelo ayudando a que, primero pues a conectar todos los nutrientes del suelo a la planta. Sí. Entonces de alguna manera ellos, por ejemplo, la misma acción que tiene el micelio, ¿no? De compartir. Sí. Nutrientes entre árboles o algo así en el bosque. Estos se toman de allá, esas hojitas que tú ves blanquecinas que ya están en descomposición, es el hongo que se recoge. Y, es de eso. bueno, aquí puede empezarse de pronto a evidenciar, pero ya ahorita te muestro bien, de pronto ahí mismo debajo de una hojarasca ya la podemos ver sin necesidad de ir hasta el área de donde está como la... Y ese volumen, digamos, ¿eso es para un año, un mes, Estos están como muy concentrados, son muy puros porque nosotros los alimentamos constantemente. Los aplicamos con melazas. Exacto, para rendir. Entonces con 10 litros de esto puedo rendir una caneca de 200 litros. Y eso es suficiente para... Eso es suficiente para... ¿Cuál tamaño? ¿Por 2 hectáreas o por...? Yo creo que pues porque como no es solo el cacao sino al plátano y pues a todo lo que hay en el suelo, entonces posiblemente yo creo que con esas 200 se puede por hectárea. Con 10 litros de eso. Y eso en total son 100 litros. Sí. Wow. Bueno. Pero entonces esto es como un activador biológico, pues la idea es que tú ya después que le apliques un nitrógeno, un potasio o cualquier tipo o una sal mineral al cultivo, pues esto te va a ayudar a que la planta lo pueda absorber de manera pues más apropiada. ¿Y todo el trabajo aquí, quiénes lo hacen? ¿Cuántas personas laboran? Bueno, básicamente es mi esposo. Y ahí nos dividimos a veces. Pues yo le ayudo con tareas más sencillas, como por ejemplo, ven a ver si de pronto encontramos lo que yo quiero mostrarte y no me pique nada. ¿Del hongo? Sí. Y yo digo no me pique nada porque, sí, mira, aquí pues se ve muy poquito, pero aquí mira, ¿sí ves que se empieza a ver? Ese es el micelio. Sí, exacto, el micelio y lo que llamamos. Lo que pasa es que en el bosque es mucho más fácil encontrarlo, ¿no? Pero es este proceso de descomposición que se empieza a realizar y todo esto es el hongo. Esto es lo que capturamos, lo podemos, digamos, de manera... quieto. De manera seca, se alimenta con algún salvado y se le aplica melaza o mieles o algo dulce. Y dentro del líquido. Y después de que eso se fermenta seco, ya se puede alimentar líquido. Se bota dentro del líquido. Exacto, tú lo pones como en una bolsita de té, o sea, esa mezcla que yo te digo queda como sólida y entonces se puede, ya se puede como una bolsita de té, si lo pones como en una lonita, en una bolsita bien limpia, que no tenga nada de químicos ni nada, porque ellos sí son muy celosos con el químico, pueden morir fácilmente, entonces lo sumerges y ya lo vas alimentando. Y hay otra manera en la que yo lo hago que es más fácil, porque es que esa sólida tiene que estar fermentando por 30 días. Entonces la que yo hago, o la que hacemos aquí, es por medio de trampas de arroz. Entonces cocinamos arroz como a medio cocinar, más bien sin sal, sin aceite, sin nada.
se ponen en unos vasitos y en lugares donde veas ese hongo los pones boca abajo con una mallita para que el hongo empiece a penetrar o a subir por esos vasitos. Upa. Ay, sí, cuidado. Cuidado, sí. Y hoy muchas preguntas. Bueno, aún no hablamos del proyecto del turismo. ¿Puedes explicar un poco más sobre eso? Bueno, yo te decía que eso nace también por la necesidad de decir, bueno, ¿qué más hacemos en el campo, cierto? Sabemos que tenemos ese problema de que nos pagan lo que sea por los productos. Sí, por ejemplo, ese es el plátano, la otra variedad de plátano que yo te decía, si ves que esta sí es como más pequeña la mata. Esos son los bananillos, ¿no? No, eso es el que llaman cachaco. Es un tipo de plátano de cocinar más pequeño. Pues es de buen sabor, pero la comercialización de él pues aquí casi no se hace. Nosotros cuando cogemos de ese es como más para el consumo, porque casi no. Pues la verdad nunca lo vendemos aquí. Y bueno, el turismo, entonces, ¿cómo se llama su proyecto? Exacto, entonces te decía que nace como de la necesidad de saber qué otras actividades podemos hacer aquí en el campo, y hace más o menos 5 años conocimos del aviturismo por una capacitación que dieron aquí en Falan por parte de la CAR, que es como la entidad ambiental del Tolima. Y nos hablaron del avistamiento de aves y pues me dice, oiga, de verdad hay gente que está dispuesta a pagarte por ver lo que tú ves todos los días. Especialmente a mi esposo le llamó mucho la atención y desde eso ha aprendido empíricamente mucho de las aves de la zona. Los identifica tanto por el canto como obviamente visualmente por su nombre científico, qué especie es, de qué se alimenta. Empezamos a notar y identificar que aquí en Falan se veían ciertas especies endémicas. Hay más de 10 especies endémicas en todo Falan, no aquí solo en la finca, sino en todo Falan. Pero nos dimos cuenta que aquí en la finca y en la otra en la que él está en este momento se ven alrededor de 4 o 5. Entonces empezamos a ver como ese potencial y dijimos, bueno, pues lancémonos a eso. Digamos que mi proyecto inicial estaba muy enfocado a eso, ¿cierto? Como a vender como una experiencia de granja autosostenible o algo así. Pero empezamos a irla transformando con el avistamiento, pues digamos a la afinidad que tiene. Pero estamos abiertos a todo eso, ¿no? Nuestro emprendimiento se llama Ruta Andina Birding. El ruta, bueno, porque normalmente se hacen rutas o recorridos cuando uno hace la observación de aves o por caminos. Y andina, pues estamos en la región andina, en Colombia, ¿cierto? De la cordillera de los Andes. Entonces, digamos que básicamente fue por eso. Pero casualmente también la palabra ruta empieza por Ru, y mi esposo se llama Rubén, y andina empieza con An, y yo me llamo Angie. Entonces nos pareció como muy acorde. Y el birding como para introducir a la persona que Coastal birding. Exacto, vamos a pajarear. Entonces, eso ha sido un proceso lento, porque hasta ahorita nos estamos entrando en el tema. Es como algo desconocido para ambos, porque pues ya empiezan a jugar otras cosas como el tema del marketing, ¿cierto? De la atención al cliente, es salir de la zona de confort y empezar a aprender otras cosas. ¿Es de ustedes dos o hay más involucrados? Es de nosotros dos inicialmente, ¿sí? Bueno, y 3 con mi hijo, ¿no? A él lo hemos ido como introduciendo yo dejé las mandarinas arriba, perdón. Nada, no tengo una. Ay, sí, qué pena, porque ahorita él las llevará. Bueno, ahorita cogemos. Volviendo al tema. Pues inicia con ese ánimo, ¿no? Pues obviamente después del crecimiento empezar a ir a involucrar a otros sectores, ¿no? Porque con el turismo sabemos que pues se pueden beneficiar las personas que se dedican a los transportadores, ¿sí? O conductores. Sabemos que hay como una relación indirecta con el comercio en general, ¿cierto? Y pues en realidad seríamos como el primer emprendimiento que se dedica acá en Falan como tal exclusivamente al tema de las aves. Pues nos atrevemos a decir, no es por decir que, no por presumir, sino por el trabajo que él ha hecho, que es en Falan la única persona que realmente conoce las especies que hay acá, o sea, de la zona, ¿no? Porque pues si viene un biólogo de Ibagué y viene acá, pues fácilmente va a identificar todas las especies. Pero alguien de la zona que se dedique de la manera en la que él se ha dedicado a aprender de las aves, pues consideraría que es el único.
en el territorio y del territorio. Y pues se ha ido transformando. Nosotros empezó como la idea, empezamos a traer algunas personas, después nos postulamos. Acá en Colombia hay un tema que se llama Fondo Emprender, que pues es un programa gubernamental, pues de gobierno nacional, por decirlo así, pero enfocado por una institución que se llama SENA aquí en Colombia. Y tú te postulas, tú escribes un proyecto y presentas prácticamente un concurso. Te dan un asesor, te acompañan en el proceso, pero básicamente pues lo escribes tú, o sea, nosotros lo escribimos. Nos postulamos y ganamos. Ganamos ese concurso, por decirlo así. Esa puntuación nos dio pues la capacidad para que nos financiaran. Recursos. Un recurso, pero entonces el recurso no es efectivo, ¿cierto? Sino como tú plasmaste en tu proyecto qué cosas necesitabas para que eso se hiciera realidad, pues tú consigues son proveedores. Entonces hay una fiducia o una entidad financiera que se encarga de pagarla directamente a tus proveedores, a tus vendedores. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, ya conseguimos equipo de binoculares, ya contamos con 6 equipos de binoculares para poder también, porque pues personas que quieren hacer la actividad pero pues no tienen el equipo y pues es muy necesario. Hay gente que dice, sí, puedes avistar sin binoculares, pero pues yo, por ejemplo, sufro de miopía, solo que no soy tan juiciosa con mis gafas, pero pues si yo no tengo binoculares, para mí a cierta distancia las aves todas son iguales. Sí. No lo voy a ver diferencia, entonces sí es importante el uso de los binoculares. También pues conseguimos por medio del proyecto unas carpas para poder ofrecer alojamiento tipo camping, que es como que el que empezaría a funcionar más rápido que esto. Y también se aportó una parte a lo de la obra. ¿La qué? A la obra, la construcción que estamos haciendo. Son 3 habitaciones por turista. Sí. Entonces, 3 habitaciones diferentes. Sí, independientes. Pero entonces dentro del proyecto solo está contemplado es la zona de comedor y cocina. Entonces, ¿qué me dio el fondo? Ese recurso, ese fondo, ese proyecto me dio todo el menaje, digamos, de platos, porque pues yo lo escribí así, todo para equipar la cocina. Por ejemplo, las mesas en las que estábamos ahí son parte de la compra de ese proceso. Entonces, digamos, de aquí para arriba está contemplado en el proyecto y de aquí para abajo de pronto es algo que estamos invirtiendo. Entonces, lo que yo noto, si alguien quiere quedar en el campo, hay que buscar nuevas maneras y ustedes están creando los alternativos para vivir aquí. Su esposo también tenía una formación en la universidad, o él es campesino por sangre. Él vive, bueno, sí, toda la vida vivió acá. Su papá es campesino, pero pues se ingresó pues también siendo joven a la docencia, porque pues aquí en el colegio se forman profesores. Entonces pues él dejó de trabajar en el campo y empezó a dedicarse a su profesión de docente, o sea, el papá de mi esposo. Entonces digamos que las actividades agrícolas o pecuarias se fueron un poco de lado. ¿El papá fue docente? Sí, el papá de él es docente, aún labora como docente. Entonces digamos que ellos sí estuvieron involucrados cuando pues tenían, alguna vez de pequeños tenían un par de vaquitas, ¿cierto? Entonces sí estuvieron involucrados siempre, pero no era tampoco una labor, digamos, diaria para ellos. Él sí es alguien, un tiempo estuvo trabajando para otras personas que de pronto cuentan con fincas un poco más grandes de Falan para abajo. Estuvo trabajando como... Entonces esa educación aquí realmente es una herramienta para conseguir recursos para proyectos. Exacto. Y muchos de los que están saliendo del campo no tienen esa oportunidad. Exacto, o simplemente ven la oportunidad lejana. Entonces ambos empezamos a hacer la ingeniería ambiental, solo que pues a él no le gustó el tema de la ingeniería, porque pues siempre está ligada al proceso como tal. Entonces pues él no le gustó, la dejó ahí, no la quiso terminar, pero quiere estudiar biología pues para poder especializarse en ornitología por el tema de las aves. Entonces pues ese es un proyecto que estamos como... En este sentido, ¿usted se identifica como campesina o no? Sí. ¿Sí? Sí, hay gente que le dice a uno, y es triste, ¿no? Usted no es campesina porque usted no nació ni en el campo ni vive las realidades del campo. Yo no soy campesina porque vivo en el campo, mi actividad. O sea, yo
Y ¿Qué digamos significa que, ser campesino entonces? digamos, si tú buscas la definición en el diccionario, pues vas a encontrar persona que labora el campo, ¿no? Que lo trabaja. Pero para ti, ¿qué significa? Pero para mí es una persona que quiere producir el campo y vive en el campo y se siente pues orgullosa de su actividad. Ujú. Yo creo que esa es una labor que se está ahorita fortaleciendo. Anteriormente la gente se sentía ofendida porque le dijeran campeche, es una palabra que se utiliza como muy coloquialmente, pero es despectiva, o sea, es... Por gente que Sí, fingen de ser exacto, campesino, entonces, según ellos. o por ejemplo, el citadino, no es que usted es un campeche, usted es un campesino, o sea, siempre hicieron ver al campesino menos. Ah, dale. Entonces, por eso considero que hay mucha gente que dice, no, yo no soy campesino, porque le da pena, le da vergüenza. Pero yo creo que simplemente el ser campesino es tener también una herencia campesina. Ujú. Y como yo te digo, me atrevería a decir que el gran número de colombianos vienen del campo, Sí. vienen de zonas rurales, entonces eso nos hace tener raíces campesinas. Ujú. Y estar aquí viviendo en el campo, querer transformar el campo, querer transformar mi territorio para bien mío, de mi familia, pero de mi comunidad, porque sé que el día de mañana si esto crece también va a beneficiar al entorno. Pues sí, soy campesina. Dentro de la comunidad o dentro de la zona más amplio, ¿quiénes son las organizaciones o las fuentes de apoyo que hay por proyectos como los que ustedes están haciendo aquí? Pues digamos que no es que estén las oportunidades o los apoyos a la vuelta de la esquina, no es que tú los encuentres. Como te digo, está eso del fondo, están otras entidades, pero tú tienes que ir a buscarlas. Tú tienes que ir allá a mirar, venga, ¿qué hago? Ahí, por ejemplo, está la entidad ambiental que yo te decía, que es Cortolima. Ellos, por ejemplo, te pueden asesorar algún proceso, tú puedes de pronto certificar este lugar como sello verde, que ellos le dan como sello verde, es decir, que nuestras actividades son sostenibles, aportamos al cuidado del ambiente, y es la meta, la idea es solicitar ese sello. Y digamos de esa manera te apoyan, pero que todo el tiempo, o sea, que estén como muy cercanas, no. Y por eso a veces para el agricultor es difícil encontrarlas, porque no están como tan abiertas, no están tan disponibles para todos. Y pues requieren mucha documentación, mucho proceso. Aquí en Colombia todo es un papelerío sin fin, entonces eso le cuesta. Y más cuando la educación que recibieron, digamos, los adultos en el campo fue mínima. Yo en el censo o las actividades o las visitas que estoy haciendo, la mayoría de las personas que visito tienen solo hasta quinto de primaria. Entonces es difícil. ¿Conoces a la Escuela Campesina del Comité Ambiental? Sí, participo, solo que a veces no puedo asistir porque se me ha cruzado con temas laborales, pero sí he participado, sí he asistido. Me gustan mucho esos encuentros, siempre he tenido mucha afinidad comunal o asociativa, siempre me ha gustado, de hecho era una de las cosas que chocaban en mi familia, porque de pequeña siempre quise estar en el grupo de aquello, en el de en el ambiental, el que hacía entonces siempre fui muy participativa, entonces ahorita he dejado porque pues, tengo que priorizar algunas actividades, ¿cierto? Entonces pues el tiempo no te da para solo hacer cosas de manera de buen corazón y voluntarias, pero sí lo conozco y me parece muy interesante las actividades que hacen, porque indirectamente ellos no hablan de, digamos, un tema o una problemática que se enfrenta ahorita Falan, que es el tema pues de la presencia de exploración minera. Pues ellos no lo hablan directamente, pero sé que también tiene una incidencia de la misma manera, o sea, ellos quieren mostrarnos otros caminos, y es lo que nosotros hacemos acá. Personalmente no considero que es más el daño que hace una actividad de ese tipo en el territorio que el beneficio. El beneficio es más bien los trabajos actuales que están dando. Es un beneficio social en el momento. Porque el día de mañana si pasa a explotación, que es lo que yo no desearía, porque temo de las condiciones y de esto que yo amo, ¿sí? Porque pues
visualmente cambiaría y pues las condiciones de vida también. No solo porque yo ya no voy a poder ver la montaña de la misma manera, sino porque los recursos van a cambiar, especialmente el recurso hídrico. Eso hay estudios y hay diferentes situaciones que nos van a comentar eso. Entonces, hay, como toda actividad humana, tiene una consecuencia, ¿cierto? Y tiene un impacto ambiental, eso es cierto. O sea, respirar y luego exhalar, ya estamos contaminando, parta de ahí. Entonces, ¿qué se puede esperar de una actividad donde va a haber remoción? ¿Cómo vincula todo eso, la escuela campesina, el trabajo que ustedes están haciendo y ese proyecto minera que está ingresando al territorio? ¿Cómo vincula todo eso con lo que ustedes están haciendo aquí? Pues yo creo que, como te decía, básicamente no es que seamos las personas que están al frente diciendo váyanse, no queremos tener la presencia de esta empresa acá, sino por medio de la actividad de decir, venga, conozca esta especie y mire que a nivel mundial solo se ve en este lugar o en tantos departamentos de Colombia. Si alteramos la vida de ella aquí, pues a menos de aquí va a desaparecer. Y posiblemente esa actividad también se está relacionando en otro lugar y pues no es justo porque el ser humano acaba con muchas especies, ha deteriorado mucho. Entonces yo creo que es una estrategia, no directa, no es decir, ay, nosotros tenemos este emprendimiento por hacerle contra, no. Es porque lo que naturalmente nos apasiona, es lo que nos gusta, pero sabemos que si otras personas lo comprenden y podemos ser ejemplo y se dan cuenta, venga, mira, estos pelados, estos chinos, porque pues relativamente, como tú dices, somos jóvenes, ¿cierto? A diferencia de la mayoría de las personas que viven en las fincas y ven que, bueno, los chinos sacaron un proyecto adelante, los chinos están, pues podemos ser ejemplo incluso para personas, pues no tanto para los mayores, sino para personas de nuestra generación y de las generaciones pues más pequeñas, ¿cierto? Que podamos decir, venga, si es posible quedarnos acá, hacer otra actividad que beneficie al entorno, que no lo maltratemos, pero económicamente podemos vivir bien y dignamente. Yo creo que hay que dignificar la vida del campesino. Aquí mismo, en sus alrededores, ¿está dentro del polígono minero o pasan los carros de ellos? ¿Están explorando aquí? Pues yo no he visto exploración aquí. Pues yo creo que particularmente en esta vereda se llama La Rica, precisamente porque ya hubo explotación minera aquí. Antes. Desconozco la historia completa, de verdad, ha estado tan alejada estoy de eso que como que no, ni la historia quiera conocer. Y pues fue como en la parte más baja, pero lo que quedó fue un área pelada, solo hay piedra, y no se da absolutamente nada. Entonces, pues yo digo, ¿qué más rasgo visual, no? Entonces considero que pronto esta vereda no está tan focalizada porque pues, yo creo que lo que había ya lo sacaron. O de pronto está esparcido, pero entonces no han como intervenido tanto en esta vereda como tal. Pero pues la vez pasada mirando mapas y eso, pues sí que todo el municipio está incluido. Entonces aquí estamos también. ¿Y por qué decidieron de no estar enfrente de la lucha? ¿O nunca se habló sobre eso en la mesa, en la noche? ¿O? Sí. La verdad sí. De hecho, por eso consideramos que pues, la entrevista fuera como más alejada digamos, del tema, ¿cierto? Pero lo hacemos porque pues no nos ha tocado de frente, ¿sí? No ha sido de frente, pero sabemos que en Colombia es así. En Colombia que te tilden de líder social o ambiental es horrible y más que horrible, peligroso, ¿sí? O sea, eso no es algo nuevo y algo de esconder, sino no, a nivel mundial somos el país más peligroso para defender el medio ambiente, así de sencillo. No lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dicen los estudios y lo dicen la cantidad de personas que han muerto por eso. Entonces, uno eso. Entonces, hace unos años, digamos, recién empezamos a tener la presencia de la empresa, quisimos como ser un poco el frente, la cara, ¿cierto? Pero vimos que no. Vimos que no
por nuestra integridad, por nuestro bienestar y por nuestra tranquilidad. Vuelvo al inicio, yo te decía que vivir en el campo era muy tranquilo. Y no es nada positivo, bueno, cargar con eso, con una preocupación de la que tú no puedes, o al menos solo Angie no puede solucionar. En eso, bueno, como jóvenes en el campo se sienten isolados, ¿no es la palabra? ¿Se sienten solos? ¿O hay suficiente gente de su edad para conversar, tener una red social? No, yo creo que sí, hay suficientes personas que pueden estar interesados como en este tipo de vida, ¿no? En este tipo de proyecto. De hecho, yo hablo con muchos de las personas que estudiaron conmigo o personas de mi edad y dicen que es lo que anhelan. De mayores quieren volver al campo y vivir tranquilos. Entonces ahorita por eso están trabajando, esforzándose, haciendo sus ahorros y eso para después regresar. Entonces yo, bueno, ¿por qué no vienen de una vez y empiezan a apoyar desde ya? Es que la comida se necesita. A mí la verdad, siendo un poco exagerada o aterradora con la panorámica futura, pues no sé cómo se va a alimentar en unos años las ciudades, porque como hablábamos ahorita, la población juvenil en el campo está disminuyendo mucho, entonces pues considero que en algún momento el alimento va a escasear porque no hay quien labore las tierras. ¿Cuál es tu deseo por su hijo en el futuro? ¿Cuál futuro deseas por él? Uy, yo quisiera, si de mí dependiera, que yo le digo constantemente que saque un emprendimiento de este lugar, para que cuando esté mucho más grande pues se sienta seguro, pero que esto le permita decir, pues económicamente hablando, pero también le permita sentirse agradecido. Pues no lo comunico con todo el mundo, pues muy seguido, porque pues son cosas que uno deja para uno, pero pues en este momento considero que puede ser mencionado. Y es que yo le veo como la oportunidad a esos procesos que hacen de transformación del chocolate, ¿cierto? Digo, pues aquí está el cultivo, ¿por qué no impulsarlo a él para que él se apropie de eso y diga, yo tengo mi empresa de chocolate? O sea, hay muchos tipos de transformar. O sea, está por el lado cosmético, está por el lado alimenticio, está por el lado de las golosinas, ¿cierto? Está por el tema medicinal, o bueno, no sé. Nomás, por ejemplo, el extraer la manteca de cacao y todo lo que se puede hacer derivado de eso, ¿no? Todo el tema de cosméticos. Entonces yo digo que es tan amplia la oferta que digo imposible que algo no le guste y no pueda desarrollar. A mí me encantaría eso. Independientemente de lo que quiera dedicarse más adelante, yo digo que el día yo tengo una empresa o una empresa, porque yo digo, no, y es que también hay una forma de ver diferente el campo. Siempre nos dijeron, no, yo creo que esa palabra empresarios del campo está bien, hay gente que no le gusta. Yo digo, no, pero es que tener una finca es una empresa, porque tú estás trabajando todo el día para eso, pues qué bueno hacerla más rentable. Entonces sí me gustaría que de pronto, bueno, y si no es el cacao, no sé, plátano, haga plátanitos, paquetes, pero me imagino que él pueda sacar una empresa a este lugar y que le permita de pronto sentirse bien o con una entrada económica y que eso le permita ya después hacer lo que realmente anhela. Última pregunta. Bueno, tengo dos. Bueno. Dale. Una pregunta. Como mujer en el campo, como campesina, como dices, ¿qué es diferente de ser campesino? ¿Qué le hace mujer en el campo? Yo creo que la mujer en el campo ahorita está tomando más fuerza. Como yo te lo decía arriba, las tareas, digamos, más pesadas siempre han estado involucradas al hombre, ¿cierto? Al hombre de casa. Y pues aquí no es muy diferente porque, pues, no es que no pueda hacerlas, sino porque pues, me dedico a otras cosas, digamos, todo lo del proyecto, todas esas cosas, pues me demandan pues más tiempo en el que debo estar es en el computador que afuera. Pero te dedicas mucho al proyecto de apicultura, sí, y todo eso, marketing. Exacto, y pues todo lo que hay que responder, porque como es un proyecto pues de Estado, pues también hay que pasar mucha documentación. O sea, porque el recurso viene del Estado, entonces todo hay que ser muy puntual, muy legal, muy todo.
con todos los documentos que piden aquí en la regulación colombiana de empresa y demás. Entonces tengo que estar casi que todo el tiempo acá, y con eso trabajo adicional, pues menos tiempo me queda acá. Pero considero que el papel de la mujer en el campo es vital, porque alguna vez estuve en una capacitación con una persona de Medellín, pues de ese lado de un municipio de Antioquia, y él explicaba de la relación que tiene la mujer con la generación de vida. Entonces él decía y nos contaba que anteriormente la mujer era la que sembraba, precisamente porque se nos dio el don de dar vida. Y a mí no se me olvida eso, entonces considero que sí. Él decía que era mejor que una mujer plantara, sembrara. Entonces, cuando puedo, me gusta involucrarme en las actividades de acá, si sean mínimas, pero eso me hace sentir bien. Y considero que podemos apropiarnos más. Yo sé que hay actividades que son bastante pesadas acá en el campo, por la falta, digamos, la inclinación del terreno. Entonces, como que nosotros no tenemos una herramienta o digamos, mecánica más fácil, ¿cierto? O sea, que nos facilite la tarea, no como por ejemplo en las grandes extensiones llanas, que pues, tú ves esos tractores inmensos y toda esa tecnología para producir. Acá no, ¿cierto? Porque el espacio es más pequeño, porque digo, ¿a dónde meto? ¿Cierto? Pero considero que también se pueden vincular procesos académicos y fuera de eso tecnológicos que nos permitan también hacer un poco más fácil el trabajo, no solo porque seamos mujeres, sino también para los hombres. Yo considero que a veces también ese tema de géneros nos tienen de que la mujer es la que hace esto y el hombre sí. Normalmente en el campo, pues sí, la mujer es la que se dedica a la actividad pues de casa, ¿cierto? A criar a los niños y más como te decía ahorita antes, y con esas familias tan numerosas, ¿en qué momento le quedaba a una mujer espacio, tiempo para ir al lote? O sea, si tenía 10 chinos detrás, 10 hijitos detrás. Entonces, pero considero que ahora la cuestión es diferente y podemos aportar mucho en capacitación, en conocimiento y especialmente a tecnificar los procesos, y qué bueno que sean liderados por nosotras y ser ese apoyo para ese trabajo de pronto físico que realiza más el hombre. Gracias. Última pregunta, pues yo soy voluntario con Catapa, una organización en Bélgica, que movimiento antiminero. Acompañamos o asistimos al acompañamiento del comité ambiental aquí, y pues nos tratamos de también de hacer alguna incidencia en Europa y bueno, de focalizar o de transportar esas historias de ustedes por también la gente allá. Y una de nuestras campañas se llama El derecho a decir no, porque bueno, muchos de esos proyectos están imponidos sobre territorios. Exacto. ¿Qué para usted significa o puede significar este derecho a decir no? Mucho. En Colombia antes había algo que se llamaba la consulta popular. Me imagino que ya te han hablado de eso y no la quitaron realmente desde arriba, desde la Corte Suprema de Justicia quitó esa posibilidad de poder votar y decir que no. Entonces considero que eso es muy importante eso. Es triste que yo creo que en el momento en el que estamos, si llega a presentarse una votación, me daría miedo de que ganara el sí, porque son muchas las personas convencidas del proceso. Obviamente, así como yo te vendo o te muestro mi historia, decir es que mire el suelo, si yo cojo esto de tierra tiene vida, esto tiene una cantidad de vida, y pues, pero como yo no la veo, entonces pues para los demás no existe. Entonces puede que convenza a algunos, y pues es lo que ha hecho, pues, o hacen estas empresas, no solo aquí sino en diferentes partes del país, y decir no podríamos vivir sin los minerales, ¿sí? Y son así, el computador o el dispositivo electrónico que tú estás utilizando funciona gracias a los metales que se extrayeron del suelo. O sea, tú escuchas esos discursos y uno dice, oiga, pues, ¿qué puede hacer uno decir que cuidemos el suelo y yo ni siquiera lo veo y estoy utilizando un celular que tiene metales? Si yo estoy haciendo una construcción
que tiene cemento, tiene caliza y tiene yeso, y hay unas socavones, unas cosas, porque eso es a cielo abierto, como sacan el yeso y la caliza aquí en Colombia, que son los ingredientes activos del cemento. Entonces uno dice, oiga, pues sí, a cualquiera lo desarman y le dicen, si usted quiere vivir sin minería, entonces viva allá en una cueva y no tenga ropa, y no tenga televisor, y no tenga celular, y no tenga esto y esto y esto. Es que así de fuertes son esos discursos que uno dice, de verdad, te desarman. Y llegan así y te dicen, es que esa cámara que tienes ahí está funcionando gracias a metales que tiene eso. Entonces dime, con qué manera de pronto una persona que no tiene de pronto la fuerza o para decir, no, pues no me importa, ¿sí? ¿A qué puedes decir sí? Entonces, ¿cuáles alternativas existen? Pues yo digo que se ha extraído suficiente del suelo y que la única opción que tiene el ser humano, y hablo a nivel global, de vivir de la manera en la que estamos acostumbrados a vivir, porque pues yo no creo que ya ninguno quiera devolverse a la edad de piedra, ¿cierto? Es reutilizando todo lo que ya está. Yo digo que hay suficiente oro en museos, o sea, no por acabar la historia, yo creo que los historiadores me acabarían con lo que voy a decir, pero bueno, no ahí, sino que hay muchas excentricidades en todo el mundo, cosas bañadas en oro. O sea, pues yo no sé qué tan cierto sea, pero hay personas que al parecer tienen carros bañados en oro, nunca lo he visto, pero o sea, con oro sin oro te va a andar, y el oro no es una necesidad para que ese carro ande. Entonces, ¿cuántas cosas no hay así en el mundo que se pueden reutilizar en esos, digamos, aparatos electrónicos? O, no sé, yo digo que es utilizar la tecnología y los avances tecnológicos que tenemos para reutilizar todo lo que ya está por fuera. Como te digo, ya hemos sacado suficiente del suelo. Dale. Muchísimas gracias por toda esa hora y media de preguntas. Ay, yo Te agradezco mucho. mucho, fue muy interesante.